Parece que me equivoqué un poquito. En fin, porque le di al botón de finalizar cuando en realidad lo que quería hacer era reanudar. Bueno, no importa. El problema literalmente de Code Token es que, por ejemplo, el Dead de por sí no es malo, pero como dije antes, eran muchas cosas que hay que meter. Por ejemplo, hay gente que utiliza cartas como la Splash May o el Sadness Kit o incluso la Sadness Wish para, por así decirlo, o sea, algo parecido a lo que usaba Playmaker, pero con cierto tipo de handicap directamente. El Ignister o Ignister como tal. El de Ignister en particular, tengo que dejarlo en claro, es un deck que, por así decirlo, era una muy buena opción en el evento y como pueden ver, gran parte de las cartas eran fácil de armar o conseguir. El problema real es que muchas de las cartas más tochas que tiene el deck eran de rareza mucho más caras. Por ejemplo, miren, el Rival Knight es UR o el Cosa. O el Dark Knight también es UR. O sea, hay cartas que eran fácil de conseguir, pero cartas que, por ejemplo, necesita el deck eran más complicadas. Por ejemplo, Dark Infantry ZR R directamente, y el Lines Midget también es ZR, y el campo de Nista Island también era ZR. O sea que en teoría hay cartas que tú podrías, podría ser una de las opciones más fáciles. De hecho, vi varias de estas de originalmente en este evento, pero no. Directamente es uno de esos decks que, por ejemplo, sentí yo que pudieron haber habido más de estos decks, pero tristemente las cosas se quedaron como se quedaron. O sea, no hubo tantos de lista como yo hubiera esperado. Los Otta, aquí está. El Magical Monster. A pesar de que lo vi mucho, yo sentí que fue muy extraño ver este deck en ese evento. Y verán, me explico por qué digo que sentí que fue extraño verlo en este evento. Y es que solo tiene un link. Como pueden ver, el único link que tiene es un link uno. Que el mismo no es malo, o sea, tiene un buen efecto. O sea, de que te juega una carta de su propio arquetipo, o simplemente te permite literalmente, mientras esta carta esté en juego, puedes activar cualquier tipo de carta de su propio arquetipo como si fuera una especie de Haltrad. Pero siento yo que el problema que tenía este deck es que, como dije, solo tienes un link. Y ese único link es el que va a estar haciéndote carry en todo el duelo. Siento yo que, a pesar de que era un deck que vi mucho en este evento, no entendí por qué mucha gente solamente se hizo este deck solamente para jugar, aunque sea una sola. Jugar un puro de Haltrad pero literalmente solo tirar un solo link, respectivamente. Mm. Otro dude que, por así decirlo, sentí que, por ejemplo, tuvo su gran esencia en este evento es... No, creo que me falta. Ata, aquí está. El Tri Brigada. Literalmente, yo voy a ser sincero, yo tengo en mi cuenta principal. No lo usé, literalmente no es porque no quisiera usarlo, porque lo podía haber usado literalmente desde un principio en este evento, porque no tenía ninguna restricción. O sea, podías usar 2 Fractal, 3 Nelval, 3 Keran, 3 Kitto, el Boss Monster, el Rugal, la Ferrici, el Cosa, la Beaboom y todas las cartas, pero
no quise usarlo en el evento, a pesar de que era uno de los favoritos y uno de los decks que es muy fácil de armar. O sea, la única carta que necesitas literalmente UR es el Shurain. Y claro, tenemos a la Beabun y a la Ferrichi, que si bien que puedes ponerte 2 o 3 de la misma, o simplemente una Beabun, Mon y uno de estos. O sea, con uno de estos basta, no necesitas dos directamente, pero el resto de las cartas eran fácil de hacer. Pero tristemente sentí yo que este deck tuvo mucha ausencia, a pesar de que era un deck que era muy fácil de hacer. Otro deck que yo, por así decirlo, siento yo que vi mucho, pero siento yo que mucha gente no le supo sacar el auténtico jugo en este evento, es el Evil Twin. El Evil Twin solo tiene dos cartas importantes, que son esta y esta. Esta y esta. O sea, este deck solo tiene 3 Link, pero el problema, la ventaja que tiene es que estas dos cartas se invocan mutuamente. O sea, esta invoca cualquier carta que diga en su nombre Lira, y la otra invoca a cualquier carta que diga en su nombre Kinsiki. O sea, y esta roba y esta destruye. Y esta agrega cartas del mismo arquetipo. Y por lo tanto, este es un deck que, por así decirlo, era uno de los decks que tenía que tiene mucho potencial. De hecho, vi muchas de estos durante el evento, aunque muchas de ellas se centraban en la misma estrategia y eran un poco en plan muy repetitivo en el a más no poder. Otro deck que, por así decirlo, podría haber brillado mucho en este evento era el Unchainer. El Unchainer, a diferencia de lo que viene siendo 3D, el problema que yo le veo al Unchainer es un deck que, por así decirlo, le importa mucho lo que sea, si es destruido por efecto, por carta mágica, trampa o incluso por el propio efecto de los mismos. O sea, es un deck que es fácil de hacer, sí, pero el problema es que tienen algunas cartas que son OR, por ejemplo, este es OR, ZR, este es ZR, este es ZS y está igual. El Boss Monster es también ZR y es de los cosas. Y es una carta que siempre suele ponerse en un deck Evil Twin por el efecto que tiene, que hace que cada Enphase destruyas una carta al adversario obligatoriamente y no es opcional ese efecto. Y además los otros te permiten invocarse entre sí literalmente. Otro deck que, por así decirlo, lo podía haber brillado mucho en este evento. Estoy pensando por si acaso. Ok, sé que hay muchos y arquetipos originalmente que se podían haber usado para este evento. Hubo una vez que me enfrenté literalmente a un deck Goki, por si acaso. El deck Goki es un deck que es muy fácil de hacer porque casi todas las cartas Goki también tienen el mismo efecto de los Unchained. O sea, se van al cementerio y agregas una carta a Goki. Eso sí, serías afectado por Ash Blossom y cosas así. Pero si bajas a las cartas más fuertes Goki, tienes técnicamente el duelo ganado. El único problema que yo le veo al deck Goki es uno sencillo, y es que tiene muy pocas cartas que, por así decirlo, tú puedes usar que no sean de regreso bajo. Por ejemplo, el Grand Ogre o el Rematch. El Renace el Monster, que te permite invocar hasta dos cartas Goki. Eran cartas que son de esa UR. Y como pueden ver, casi la gran mayoría de los links son ZR. O sea, las únicas excepciones a la regla son el Destroy Ogre, el Solid Ogre y el Hit Ogre, que son uno de rango 3, uno de escala 2, uno de escala 3 y uno de escala 4. Y el resto de cartas son ZR. Y que si las juegas directamente tienes casi el duelo ganado. En su gran mayoría. Directamente. Otro deck que, por así decirlo, lo tuvo que yo me llegué a enfrentar algunas
a varios de estos sería el de Altergeist. El de Altergeist, de poca broma, tiene muy buenas cartas que se pueden utilizar, que por alguna extraña razón yo vi muy poca gente sacarle auténtico jugo. La gran mayoría de la gente solamente invoca esta, que no es esta la mejor carta del deck. La mejor carta del deck es esta, que literalmente con el efecto, el Memory Guard lo que hace es, durante la Battle Phase, literalmente tú tributas una carta y cada punto de ataque es igual a la carta que tributaste. Cuando esta carta destruye una carta de tu adversario, le destruyes otra al instante. Y encima de eso puede hacer un ataque doble consecutivo. Tú puedes removerle una carta de tu cementerio, literalmente. Por eso digo que esta era, por así decirlo, la carta más fuerte del deck, porque puede atacar 2 veces, remueve una carta y destruye una carta del contrario. Por eso digo que es la carta más OP del deck. Otra que podría decirse que era bastante buena es esta, que lo que hace es tú tributas a un monstruo Altergeist y invocas a otro diferente de tu deck, pero directamente de tu deck, y encima de eso envías una carta Altergeist, literalmente. Y si esta carta se envía al cementerio, tú agregas una carta Altergeist de tu cementerio a la mano. O sea, mucha gente solamente se centraba en invocar esta, pero no sacan provecho de este. Para los que no sepan, el de Altergeist se enfoca mucho en lo que viene siendo las cartas trampa. O sea, las cartas trampa son como, por así decirlo, el motor o el engine del deck, ya que muchas de las cartas Altergeist son cartas que invocan especial, negan y hacen otros tipos de cosas. Pero veo que muy poca gente le sabe sacar provecho partido real el deck. Y eso que solo tiene un solo sincro, pero el resto de cartas son link. Lo cual sentí yo que fue extraño, siendo uno de los decks que, por así decirlo, tenía más potencial, no se vio mucho. Roqueta. El Roqueta es otro de las alternativas, por así decirlo, que yo sentí que se sintió raro no verla en el evento, teniendo en cuenta de que salió esta Boss Monster de los Roquetos, y que mucha gente utiliza el Booster Launcher o cartas como el Squid Rod o cosas, el Quick Launcher. Sentí raro que no hubiera muchas de esta carta directamente. El Crusadia es un deck que también podría decirse que era uno de esos decks que podrías hacerte, porque en realidad muchas de las cartas Crusadia literalmente son fáciles de conseguir. Por ejemplo, el Mecha Caballero es una carta que mucha gente tiene siempre en su main deck, o el Crusadia Equinox, ¿verdad? Porque mucha gente combina las Crusadia con Kaijus para literalmente tener un monstruo fuerte y a su vez tener un campo la mal de ofrecido, literalmente. Lo que a mí concierne es un deck que es, por así decirlo, muy fácil de hacer para este evento. O claro, el World Chalice, porque el World Chalice literalmente es algo parecido al Crusadia, solo que no utilizarías esta carta de fusión. Esta carta de fusión no la utilizarías, pero utilizarías todas las otras cartas de Crusadia directamente. O sea, es un deck que técnicamente te dan en la historia principal. O sea, no es como decir, pero Train es algo difícil. No, te lo dan en la historia principal. Era algo fácil de conseguir ese deck para ese evento. Entonces, o sea, por opciones para lane habían opciones a patadas. Por ejemplo, también estaban los Tristar, que las únicas cartas que necesitaría serían esta para ir infringiendo daño por cada carta que robas, esta para agregar cartas a tu mana que cada vez que activa magia le infligirá daño, esta que servía como un Kalut, la Holy Angel para ir quitando puntos por cada monstruo Tristar. Esta no sería necesaria en caso de que si tú solo te centras en hacer daño. Esta sí serviría. Y esta te serviría para ganar vida y robar. En pocas palabras, teníamos opciones a patadas literalmente en este evento. De cartas que se podían utilizar tanto para el propio evento de por sí como para futuras alternativas. Pero tristemente siento yo que, por ejemplo, no supieron aprovechar mucho esta mecánica, porque sentí que mucha gente utilizó de la forma más extraña. Por ejemplo, uno de los decks que sentí que fue
mal aprovechado fue el Evil Eye. El Evil Eye sentí que fue mal aprovechado porque mucha gente, literalmente, la idea que tenían era originalmente utilizar las cartas de Eye para literalmente impedirte al adversario jugar. Entiendo que no mucha gente pueda hacerse este deck porque es caro, porque tiene muchas ZR, por ejemplo, ZR, 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 el campo ZR, esta carta contiene ZR y esta trampa también es ZR. R directamente, o sea, muchas de las cartas eran ZR y es muy complicado literalmente tener armado este deck incluso para un evento respectivamente. Gente, parece que no. Ya me recordé el otro de... Ahí hay otro de que se salía mucho en este evento, pero siento yo que tampoco le dieron un auténtico buen uso. Ay, este de... El problema de este D es que en este momento ahorita no han salido la otra carta Link de este D porque este D tiene dos cartas Link, pero que son esta y otra más, pero la otra más no saldrá hasta Power Element, que hasta que no salga Power Element directamente más del Duel, este D solo tendrá una carta Link, por lo tanto no le van a sacar el auténtico provecho al mismo. El de Sky Family Game, el problema que yo vi con este deck, que mucha gente ni siquiera supo aprovechar auténticamente esto. Porque recuerdo que yo me enfrenté a un tío que me jugó de la forma más asquerosa posible. Y yo estaba diciendo, en serio, me vas a jugar este deck que literalmente sé que tiene un solo link, pero me lo vas a jugar de una forma así de asquerosa. Pero hay gente que literalmente con el fin de ganar por cualquier medio iba a jugar cualquier tipo de forma asquerosa. Incluso hubo uno que me jugó el Infernoid. Yo me quedé súper extrañado cuando me lo jugaron porque literalmente literalmente claramente es un deck de fusión. No funciona como dije, como con Link. Y su propósito principal era joder y cabrear al adversario. Por cierto, no pude terminar ese duelo porque se me fue la luz justamente cuando estaba peleando el mismo. Aunque literalmente me había cabreado bastante cuando estaba peleando con el tío porque me la jugó de la forma más castrosa posible. A mí no me importa perder, pero tampoco es que me sea fan de, por ejemplo, que me jueguen de la forma más guarra. Sky Striker o Sky Fan. Obviamente, hay que ser sincero. La mayoría de gente que juega este deck no lo juega correctamente. Su única intención con la que juegan este deck es con pura Haltrad y solamente alguna que otra carta. O sea, el Mobilizer, era Sterbon, la única Kagari, 3 Shizuku, 3 Hayate, una Zik, el Unicornio, el Access Code Token y alguna que otra carta, respectivamente. El objetivo de esto es literalmente escalar Access Code Token. A pesar de que este deck tiene 3 Rayen, el problema es que a este deck le hacen falta más monstruos. Yo lo he dicho en un pasado, pero este deck tiene muy pocos monstruos normales. O sea, estamos diciendo que tenemos a Rose y a Raye y ya está, son todos los monstruos. Y esta carta por así decirlo, de los drones, que solamente puedes usar una. Con esa limitación, literalmente el deck no me sorprende que la jueguen a pura Haltrad porque no tienes realmente monstruos, o sea, no tienes monstruos, o sea, solo tienes a Riot y a Rose. Y después de eso no tienes más cartas. Y la mayoría de gente se niega a jugar las otras cartas por, no sé, no saber darle una utilidad real a las mismas. Por ejemplo, cuando se dio lo que viene a ser el OCG
Story, que salió un nuevo soporte para los Sky Striker. Mucha gente le gustó, pero después al ver que no le servía tanto, la han dejado, por así decirlo, de nada. Y hay una carta llamada Strategic Hack que literalmente mucha gente lo usa. No la puedo mostrar porque ahorita no está en Master Duel directamente. Antes de, por así decirlo, por terminar. A ver, porque este video lo planeo dividir en dos partes. La primera parte obviamente era explicar algunos decks que podían haber estado o tenido presencia en este evento. Y otros decks que sentí yo que como que tuviera sus grandes ausencias. El de aplicar. El de aplicar literalmente. El problema que yo le veo a este es el mismo que ocurre con el otro. Con el otro de. O sea, con el de. El problema del de Blizzard es que hay solo tres monstruos que el Sky Strike. Hay solo tres monstruos. Pero como pueden ver, el resto de cartas son Lins. No son malas porque son de bajos coste. O sea, literalmente Link 1, Link 1, Link 2. O sea, casi la gran mayoría de las cartas de este deck son literalmente Link. Y sentí yo que como es fácil de conseguirlo. O sea, el deck es fácil de armar. Solo vean que las únicas cartas UR son esta y esta. O sea, el campo y esto. Y el pulpo. Son las únicas dos cartas UR y las únicas dos UR son esta. Pero tristemente son de esos de que tú sientes que, por ejemplo, la mayoría de gente no lo usa porque han visto resultados o simplemente no saben que existe. A pesar de que son de que literalmente se podía haber hecho literalmente para este evento. A ver, ya vi esto. Link Curvo es una carta para generalista. Y esta carta se utiliza literalmente para hacer OTKs. Esta es de los cosas. De los Roquetos. Esta carta literalmente la mayoría de gente la usa solamente para plantearte en campo, ya que niega y encima de eso te prohíbe renacer del cementerio. El Death Nightmare no creo que pueda contarse por un motivo en particular, y es que las Nightmares solamente son como 3 sin. Los Nightmares se pueden hacer, eso no nos neguemos. Se puede hacer Death Nightmare, pero el problema es que banearon algunas cartas de este propio deck. Por ejemplo, banearon la Mermaid, el Goblin. O sea, este deck literalmente tiene algunas cartas baneadas, así que no es como que no se pueda hacer. Se puede hacer, pero para este evento no creo que hubiera tenido mucha relevancia o impacto que estuviera o no estuviera literalmente. De los Goki. Esto, como dije, los Warren Lord, los Orcus. Respectivamente el de Orcus. El de Orcus literalmente solo tiene un link y tiene por lo menos 3. Tiene 3. Solo tiene un XD y tiene 3, por así decirlo, link. Podría servir, ya que literalmente ahorita planean poner esta respectivamente. La ARPA está puesta a 2 y esta está puesta a 1. O sea, se puede hacer. El problema es que literalmente no puedes tener a 2 Galatea directamente. Es lo único. Eso sí, que ahorita yo no sé cómo jugar Orcus, así que yo no podría darle. Perdón. Una opinión sincera del de Orcus, porque es de esos decks que yo no he podido darme el lujo de probar o decir respectivamente. Brankit. El problema que le veo a los Brankit
Es que el deck ranking está basado en fusión y en cosas. Y en link. Pero ahorita literalmente como el Miau Miau está a uno, literalmente mucha gente anda con ese miedo de utilizar el Death Branky, ya que como el Miau Miau anda a uno, si banean el Miau Miau, originalmente el Death se muere al instante. Por eso literalmente no es no, eso de que pueda recomendar yo por el hecho de que es un deck que coge el riesgo de que le manden una carta. Ya opiné de esta. Oh, esta no me la esperaba, o sea, una versión sincro, una versión link del cosa, del monstruo, del dragón, de los 5D. Apolusa es una carta que literalmente se trata como disruptor en muchas decks, así que normalmente es normal que Apolusa hubiera aparecido, pero no, tristemente por alguna extraña razón no vi muchas Apolusas. Ciertamente. Este es Salaman Grey, este es Marince, ya hablé de ello. El caso de esto, el, esta carta, la Yuki-onna, pertenece a los Mayakashi, pero los Mayakashi ahorita le faltan, por así decirlo, le falta como dos cartas respectivamente de este arquetipo, porque recuerda que hay como dos cartas más de las Mayakashi directamente Lim, pero el resto de las cartas son synchro, así que no puedo recomendar este último. B-Trooper. Podría jugar el B-Trooper puro, pero sin pero el problema sería que no podría jugar la fusión. Aunque realmente no mucha gente es como que usa la carta de fusión en el de B-Trooper. Son Avalon. Era una opción, pero mucha gente la descartó tristemente. Wade Painter. Hasta que no salga al campo y la otra carta de este deck, me temo que este deck no va a brillar mucho. Así que pues, daría muy igual verlo o no en ese evento. Ya dije de los codes. Esta es la única carta de los Tinderwood, así que y como el Tinderwood era mucho de flip, no creo que hubiera causado mucha diferencia, ¿no? Verlo, ¿no? Mechanite. El deck Mechanite obviamente hubiera sido uno de esos decks que hubiera brillado mucho, pero tristemente también pasó por sin pena ni gloria. Es un deck que no mucha gente lo utilizó, a pesar de que tenía muy buenas cartas, literalmente, que podían haber participado mucho en este evento. Dino West. El problema aquí es lo mismo que pasó antes. Mucha gente solamente se basa por las resultados de CG o ACG y no le dan oportunidad a varios tipos de deck como este. Y este está entre esa lista de los que mucha gente se olvida de ello. Lo cómico es que el deck Hero tenía los extra Hero, los cosas, las versiones Hero de Link, pero hay gente que ni siquiera quiso darle la oportunidad, así que ¿qué se va a hacer? Los Shiranui no podría recomendarlo porque por mucho que me guste el D, esta es la única carta Link de ese D porque es sincro puro. Los Tenji. Se podría jugar, pero solamente la balance de cosa de Link no se puede jugar al sincro, así que jugaría sin el Link literalmente. Porque este deck tiene varias cartas Link, así que no es como que sea algo distinto a jugar el cosa del Sword Soul Tenji. O sea, le puedes jugar el deck Tenji sin literalmente los Link. Ahorita no estás baneado, Dorado, ahorita, pero pronto lo estarás en algún futuro. Y bueno, el resto son como cartas que se pueden utilizar en deck genérico. Se puede jugar esta porque es de las Gladiator Beast, pero tendrías que ir full, por así decirlo, full link. Y así sucesivamente hay cartas de soporte para otros de. Aquí está la otra Yuki-onna que mencionaba.
O sea, si es de o arquetipos como tal, mira, aquí hay otra carta de Xenoverse, como estaba mencionando. O sea, como dije, habían dead y opciones que se podían haber utilizado literalmente en este evento. O sea, por opciones, como pueden ver, opciones había, o sea, habían opciones a patadas, pero tanto de ZRs, URs y cosas así. Esta carta mucha gente la utiliza, no en un de Ancient Warriors, pero sí en un de Tri Brigada por alguna extraña razón. Tiene un buen efecto, pero no es como que digas que tengas que jugarlo así así en un Dead Tribrigada. O sea, siento que la desperdician más en un Dead Tribrigada que en otro tipo de deck. Pero, hay gente que es así de especialita. O sea, que prefieren gastar una carta en un deck que no fue. En un deck que no le sacaría su auténtico partido a un deck respectivo. Pero bueno, ya. Suficiente de haber dicho de acciones y de deck que, por así decirlo, pudieron o no estar en el evento. En fin. ¿Para qué he hecho originalmente este video? Literalmente, pues por dos motivos en particular. El primero voy a mostrar, por ejemplo, dos de que solamente fueron hechos por mí para este evento. Hubiera utilizado mi deck Tribrigada, como dije, o el Crusadia, bueno, cosa. O los otros decks, pero respectivamente al final es lo que hay. O sea, los decks que yo había escogido lo escogí ya desde el día 1 y son las de que he utilizado durante todo el evento. Primero empecemos con este. El deck respectivamente, cosa. El Salamangre, que este fue el deck que he utilizado directamente en todo el evento. ¿Cómo funciona este Death Train? O sea, como dije antes, el Foxy invoca especial para buscar cartas, el cosa, la gacela se invoca especial de la mano, el Spinny se invoca especial del cementerio, el Falcon, si es descargado, vuelvas a setear una carta Salaman Grey, el cosa, y devolviendo una carta a tu mano se invoca especial, cuando haces un link se invoca especial, te devuelve si es invocado especial del cementerio te devuelve una carta, se invoca especial desde la mano, que nunca me ha servido, lo que hace es que siento yo que tiene demasiados efectos para que al final ni siquiera nunca lo termine usando. Es una pena a pesar de que nunca me ha terminado al final ayudando. Luego tenemos el Parro que se invoca especial de la mano y copia el ataque de un monstruo Salaman Grey. Y el Mammoth que se invoca en defensa. Literalmente cuando tienes más de 3 Salaman Grey, literalmente. Y devuelves una carta Salaman Grey de tu cementerio, Link, y claro, y niegas un efecto en una carta en tu campo. El Mir si se es agregado a la mano se invoca especial y si no tienes forma de agregarlo a la mano, directamente descartas una carta de tu mano y también se invoca especial. A ver si el Shining Mighty para buscar, el cosa, el Salaman Great Santuary para hacer Reincarnation Link Sokan, el cosa, la carta mágica para revivir Salaman Grey o invocarlo de la mano, el Círculo para agregar, el Avarice para robar, la típica anillo de la destrucción, Mirror Force, Bottomless, robo defensivo, un Infinite Permanent, solamente uno, no uso dos porque siento que es innecesario, o incluso tres. El Rage obviamente para destruir y el Rogue para negar. Es toda la explicación que necesitan saber y vamos a directamente pelear. El resultado obviamente será ir a ver si podemos o ganar o literalmente mostrar el tipo de deck que se veían mucho en este evento. Obviamente voy a estar narrando los mismos para que se hagan una idea de que dependiendo del tipo de deck, de cómo era que habría o si literalmente
es uno de esos de que literalmente... Hay que aclarar que, por ejemplo, en mi cuenta principal, porque esta es mi cuenta secundaria, ya estoy en platino. En esta cuenta solamente llegué a oro 3. No pude subir más para arriba con el de Salaman Grey por una razón sencilla. Lag, y a veces literalmente tuve que dejar varios duelos a medias por el hecho de que, como han sabido, he estado literalmente desde la semana pasada en la misa y entierro. Por eso la nula actividad aquí en el canal. O sea, no he estado activo aquí en YouTube ni en algunas redes sociales porque he estado viendo misa literalmente desde el miércoles de la semana pasada hasta, por así decirlo, hasta mañana. Mañana es el último día de la misa de los 9 días, así que mañana ya estoy oficialmente libre. O sea, a partir ya de mañana estoy oficialmente libre y ya. Por cierto, esto también solía pasar, o sea, no sé, hago una idea de que esta cosa no solían pasar, si lo creen o no, me suele pasar mucho más tarde. Y por si acaso no es problemas de conexión ni tampoco es problemas de la... Esto se debe a, por así decirlo, un bot que literalmente suele utilizar mucha gente. Hay gente que, por ejemplo, cuando quieren ganar combates, así como ahora, literalmente solo activan el bot, y si pierden el lanzamiento de Modera, te hacen originalmente que te den desconexión o directamente que te rindas por default. Es una pena, pero es lo que hay. O sea, hay gente que con el fin de ganar suelen hacer trampa. Lo malo por si acaso es que este, este evento termina oficialmente mañana. O sea, mañana es el último día. O sea, si no llegaste a jugarte el evento el día de hoy, literal, llegaste a avanzar lo más que podías en el evento el día de hoy, directamente mañana, que es el último día, no vas a poder avanzar. Lo máximo que puedes avanzar este evento, todo respectivamente, es mañana en la noche, literalmente. Otra vez. Y si se preguntan por qué hago eso de regresar al menú principal, es porque Master Duel puso un sistema en el cual literalmente si vuelves a darle a reempezar, literalmente cosa te puede invalidar un duelo y te marcan de perdedor. O sea, así como vieron antes, me marcaron de... Literalmente es el segundo duelo consecutivo de que te dan y a veces también hay otras cosas aún peores que eso, la típica de... O que el servidor te da fe. Mira, ahora marcaron de perder. Literalmente. Suelen pasar ese tipo de cosas. A pesar de que uno reporta literalmente este tipo de gente, siempre suele aparecer uno de esos tipos de gente en este tipo de eventos. Pero, ¿qué se va a hacer mejor? Me sorprende que literalmente haya mucha lag y literalmente solo intenté.
Otra vez. O sea, es de coña, ¿verdad? O sea... O sea, el segundo... ese tercer duelo consecutivo que va... Esta vez no me tocó ser el primero, pero ¿qué se va a hacer? Si se preguntan por qué hay gente que literalmente hace que pierdas, es literalmente porque cuando no le toca a ellos ser los primeros, directamente ellos se aseguran de hacer trampa para que tú pierdas literalmente a pesar de que... Un mirror match, o sea, un Salaman Grave. Técnicamente es algo parecido a lo que yo voy a hacer, pero distinto. Utilizar el Salaman Grave Circle para agregarse a la gacela. Y poco especial a lo que viene siendo el jaguar. Le insumo, Baylitz, obviamente por el efecto de Baylitz, agrega literalmente el campo de Salaman Grave Sanctuary, literalmente, ya que literalmente agregó en la mano de la gacela directamente. En cadena 1 cadena 2 la gacela, cadena 1 el Baylitz, agrega el campo a la mano directamente. Efecto de Baylitz de la gacela, tira una carta directamente del cementerio, que va a ser el Spinny, obviamente por defecto. Esto hace el Insummon, viene Sunlight the Wolf, o puede venir el Splash Mage, que es una carta. No, vino Sunlight the Wolf. Efecto de Jaguar, obviamente. El Sanctuary, activa el efecto del Jaguar. Que por ejemplo ahorita el efecto del Jaguar lo puede hacer. No, optó por hacer directamente el efecto de el Santuario para tirar otro Sunlight the Wolf. Ahora va a ser el efecto de Jaguar, me imagino. No, o sea, el efecto del... Usa el efecto de Sunlight the Wolf para volver a reagregar el Santuario. Ahora sí usa el efecto del Jaguar, obviamente devuelve la otra carta de Sunlight the Wolf y se invoca especial. Efecto del Sunlight the Wolf. Cuando se invoca un monstruo especial a su link materia, sea normal o especial, agrega una carta de regreso a la mano. Vuelve a recuperar la gacela. Bueno. Usa el efecto de Spinny, se invoca especial Spinny directamente. Y ahora directamente hay dos opciones que él puede hacer aquí en este mismo instante. Ir por otro monstruo, que por así decirlo ya pasó lo que dije del Spinny. Sí, vi venir eso. Invoca el Splash Mage, efecto del Splash Mage, revive un monstruo en su cementerio, revive el jaguar, vuelve a invocar el jaguar. Esta es una de las cartas que yo no recomendé porque en particular es una carta que se usa más en decks genéricos. Por ejemplo, se puede utilizar tanto en Marince como en el Code Toque, como incluso en cualquier otra carta. Pero es una ZR y ese es el problema que yo digo. O sea, siendo una carta de un tipo es complicado decir que te la recomiendo yo en un deck o en otro, cuando la mayoría de gente solamente la usa para un tipo de estrategia u otro. Salaman Grey Circle.
Agrego obviamente, igual que tú. Cadena 1, cadena 2. Otra vez el efecto del Code Sol. Esta es una carta que por así decirlo salió hace mucho en un pad y lo que hace es que pagas 1000 puntos de vida y robas una carta respectivamente. Si tienes por debajo de 1000 puntos de vida, la puedes remover a esta carta del cementerio e invocarla. Especial, voy a coger al Foxy. ¿Por qué escogí el Foxy? No escogí otra carta, efecto de el Foxy. Reviso hasta 3 cartas de mi deck. Puede activar el efecto de su Sunlight to Wall para recuperar Jet to Howard, o que no le conviene, así que no voy a activarlo. ¿En serio lo vas a hacer? O sea, para devolver el Jet to Jaguar. Puede ser, ya que directamente en teoría el Jet to Jaguar igual no te... Él no podría utilizar su efecto debido al Bayless. Mileo 1, Mileo 2 y Mileo 3. Agrego literalmente el robo. Y obviamente para el robo boca abajo. El efecto del robo, obviamente, cuando tengo un monstruo Salaman Grave, puede regresar esta carta del cementerio, sin embargo se remueve. Y si mientras esté boca arriba, si activas una carta mágica trampa o un efecto del monstruo, obviamente lo niega directamente. Activo obviamente el Shining Mighty, descarto una carta de mi mano, obviamente, y agrego una carta directamente de mi deck. Ash Blossom, cosa Infinite o alguna carta en particular. Ash Blossom. Esta carta no la suelo recomendar porque es una Haltrad y originalmente para el formato que se viene, literalmente esta Haltrad desaparecerá directamente. Quiero agregar eso. El motivo por el cual la activé originalmente fue para quitarme de medio lo más predecible del mundo. O sea, me quité lo más predecible del mundo y es el hecho de que era obvio que iba a tener un cosa. Tipo el santuario, obviamente. Ya he activado 3 cartas mágicas. Efecto de mira, obviamente. Veo. Tengo que desviar el rey del cementerio y invoco a mira especial de mi mano. Por si acaso, solamente tomo en cuenta cartas que son del mismo. Rage. Quizá Recalation Lead Socan, así que me va a destruir 2 cartas. O sea, el motivo por el cual no me había hecho nada era porque ahorita estaba esperando a que me cosa. Otro círculo, obviamente me va. Va a agregar una carta. En mi caso ya no tengo. O sea, igual que yo, y agregó un sí. El problema, como yo digo, con esto de las Ultra o cartas como esta es que siento yo que son ambas cartas innecesarias. Por ejemplo, sí, te pueden servir. Por ejemplo, el de Conejito José te da un plus de ir robando cartas y que le haces al cosa, al de Code, al Sunlight to Wool. Cuando esté en Reclamation Summon puedes agregar una carta. Y actualmente yo no puedo usar el Salaman Grey Row porque no tengo Link ni monstruos en mi campo directamente. Vuelve a tirar el Gacela, vuelve a invocar el Gacela. Efecto de el Gacela, tira una carta del cementerio, va a tirar otro Spirit. Oh, algo me lo decía.
O sea, yo personalmente no es que esté preocupado por ganar, porque realmente, si estuviera preocupado por ganar, literalmente no estaría narrando en primera el duelo en un principio. El punto aquí es que, por ejemplo, es por eso que yo activo, literalmente invoco otros online to Google para tirar para poder hacer el link summon los de Toyamen, efecto de los de Toyamen, puede hacer va a hacer transcode token, efecto del transcode token, revive otra vez el de Toyamen y va por un sescode token y como actualmente yo no puedo usar ni el row y mi campo es casi inútil, literalmente es un GG, well play. Por cierto, el motivo por el cual utilizar Sunlight to Wall para cosas. El motivo por el cual usa Sunlight to Wood para respectivamente para volverse a agregar a Blossom es para, por ejemplo, tenerme un disruptor. Pero ya de por sí es lo que ya he dicho antes. Mucha de la base o el combo de los de no es muy diferente a muchas recetas que he visto. O sea, créanme, esta receta literalmente yo la he visto tanto que yo me la sé de memoria. Y es casi un libro abierto. Y no estoy bromeando en este punto. Con eso de que es un libro abierto. No, este no era. Por ejemplo, aquí se... En la opción de confirmar de tu oponente, tú ves las cartas que tiene. Effect Baylor para negar magia. Maxi para que cuando invoques esa especie, algo tú literalmente vas a estar robando. Un solo Mir, 3 Ash Blossom, 3 Flame Buffalo. Por si no era suficiente ya con el cosa, con el Maxi, robar más. El Ghost Hunter para el cosa, para negar simplemente. La Foxy para agregar cartas a la mangre, el Gacela para agregar, los Spinny para el cementerio, el cosa, el Falcon para ir agregando lo que viene siendo el Circle, o el cosa, o el Rage, o en su defecto el Row. Lightning Star, limpiar campos. Shining Mighty, agregar cartas a la mangre directamente. Happy Fairy Duster, limpiar background. Nibiru, limpiar el campo del adversario literalmente porque lo vas a destruir el próximo turno. Jaguar, obviamente invocar su especie. Cartas Salamangre que literalmente la mayoría de gente tiene pero no usa. O sea, aquí está el Lion que mencioné antes. El de Code Hitosol solo una réplica. El Baileys, 3 réplicas son un to Wool. Un Otayammer, un Splash Mage. El Linguribok que nunca lo usan directamente. El Transcode Token que lo mencioné por algo. Y el Access Code Token. O sea, es tan predecible que literalmente yo me estoy de pieza a cabeza literalmente ese combo, literalmente tan combo de True Starter. Aquí tenemos otra literalmente deck que es esta es la misma variante pero con la diferencia de que es usando lo que yo dije antes de la cosa de las Marinces. El cosa, la Blue Slap para agregar, el cosa, la Sea Angel para agregar el die y el campo, el cosa, la Nemo para revivir a Crystal Hato que solo tendrás una réplica, 2 Anemos, un Transcode de Token, un solo de la Maple Roll, una sola de Coral Triangle, un Access Code Token, 3 Bubble Rip y 2 Argonauta. Realmente con una es suficiente, no necesitas 2, pero la mayoría de gente lleva 2 para tener el doble de disrupción. Un solo Crossout Designation y 2 Call of the Grave. Pero si banearan literalmente estas dos cartas, literalmente tendría que perder el Forbidden Darkness, un Infinite Permanence y el Wake que se juega en la mano, solo uno. O sea, es como ya he dicho antes que algunos de. O
son en plan muy predecibles. Ves literalmente su idea. Este es un de token. Es un dead de 50 cartas, pero obviamente tenemos el mismo True Combo Starter. Perdón. Aquí está el de Evil Twin, que lo mencioné antes. Gente, un de Tribrigada, que también lo mencioné antes. Que miren, aquí está la carta que mencioné. Una Masquerade para hacer Ninsummon en la enemy face. Un Salamangreal Almirán, obviamente para evitar destrucción. Dos cosas, Ferrichi, dos Bayaboom. El unicornio para volver carta de Dead. El cosa, la mente de Simón. Obviamente porque no estaba baneada aquí Master Duel. Un solo Rugal. Un Mecha Gallego Crusader más. Una Polusa. El Atlas Code Token para finalizar. Y el Shrine. El resto de la estructura ahora se basa en las mismas estrategias y combos. Y miren, ¿qué tenemos aquí? No les dije hace unos minutos de cosa, de que es la misma receta, pero lo único que cambia es que este utiliza el Fenech y el Coyote. O sea, lo único que cambia aquí es solamente dos cartas, el resto es la misma receta, pero con una carta más o una carta menos. O sea, este fue el de Trivigada, este es el de Salamangreal que he dicho. Y este es otro de Trivigada. Curioso, este utiliza dos y una sola rendición. Pero literalmente es la misma receta, pero con algunos pequeños cambios en algunas cartas, o sea. Y otra más, con la misma estrategia, excepto que esta vez utiliza una de estas. O sea, es fácil encontrar el deck, la deck que se utilizaba mucho en el evento. Este deck literalmente es una de las decks que, por así decirlo, fue de los más raros y difícil de ver en este evento. Un deck cosa, Crawler. No es malo el deck, hay que ser sincero. Fue un deck que me sorprendió que me derrotara directamente. Pero tampoco es que sea un mal deck. O sea, es la primera vez que peleo contra un jugador Crawler que sabe jugar y haya derrotado. ¡Pancratos! Espera que se note el sarcasmo en literalmente cosa. A ver lo que. Pero bueno. Bueno, señores, podemos dar este vídeo por aquí. Espero que les haya gustado. Yo he sido el Duel y chao chao.